Hola a todos, este ejercicio que voy a desarrollar es los dos ejercicios que habíamos puesto como desafío. Entonces lo primero que creé es un proyecto, voy a llamarle el main, acá le vamos a poner return 0 y punto y coma, un ratito, cambio de teclado, punto y coma, y acá vamos a llamar a nuestro primer archivo. Voy a cerrar también todo esto. Voy a llamar a nuestro primer ejercicio, que es calcular la suma de los cuadrados de los 100 primeros números naturales. Entonces a ese le vamos a llamar suma. Suma, abrir, cerrar paréntesis, punto y coma. Entonces vamos al primer ejercicio. Dijimos que se iba a llamar suma, abrimos, cerramos paréntesis, la llave y ya estamos. Vamos a retornar por las dudas un entero y entonces hacemos un return 0 al final para asegurarnos. Bien, dice calcular la suma de los cuadrados de los 100 primeros números naturales. Entonces, de hecho voy a hacer un recorrido, voy a definir un entero, este es el número que va a recorrer desde el 0, vamos a decirle, y que ahí vaya incrementándose para poder ir sumando los cuadrados. Entonces, si me dice que tengo que también calcular la suma, evidentemente necesito un sumador. Sumador le voy a poner igual a 0, punto y coma. Ya seré mis dos variables. Ahora voy a necesitar una estructura, un while, abro y cierro paréntesis, abro la llave, y dentro de ese while lo que voy a tener que ir sumando los cuadrados de los números. Entonces, en algún lado yo tengo que tener mi sumador, que va a ser igual a lo que ya está guardado en el sumador más el cuadrado del primer número. Entonces, en este caso le voy a hacer número por número. Él calcula primero, hace el cuadrado de este número y posteriormente le suma a lo que está en sumador. Entonces, si yo pusiera esto en 1, él va a venir 1 y vamos a decirle, mientras que número sea menor a 100, menor o igual a 100, entonces que haga lo que está dentro del while. ¿Y qué va a hacer dentro del while? Sumador es igual a sumador más número por número. Multiplica 1 por 1, 1, más sumador que vale 0, 1. Va, incrementa, tenemos que incrementar entonces, y acá abajo me va a quedar número más, incrementa número, ahora número vale 2, 2 es menor o igual a 100, sí, entonces hace 2 por 2, 4, y 4 le suma lo que ya está guardado en sumador, que es 1, que es 5, y así sucesivamente hasta llegar al 100. Entonces, una vez que termina este recorrido del while, ahí recién vamos a imprimir, y en este caso vamos a hacer un printf, y entonces colocamos el resultado, la suma de los cuadrados de los 100 primeros números es 2 puntos, porcentaje de, porque se va a imprimir el valor, y ¿qué voy a colocar acá? Sumador. Excelente, ya está mi programa. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense que solamente me tiene que mostrar este resultado final. Por las dudas le voy a colocar barra n y al final barra n para que me separe un poco el resultado. Ejecuto esto. Vamos a agrandar un poquito acá. Ejecuto y solamente, si no tengo ningún error, me debería mostrar la suma de los cuadrados de los 100 primeros números es 338.350. Excelente. Así de simple el programa, así de sencillo. Bien, ahora pasando al segundo. ¿Todo bien? Sí. En general, sí. Cualquier cosita, me avisan si hice algo mal, ¿sí? Vamos al combinado, en donde lo que pedía
es que construya un programa en C que permita leer una cantidad de variables de números indicando finalmente lo siguiente: cuántos fueron positivos, cuántos fueron negativos, cuántos pares, impares y los múltiplos de 5. Excelente. Entonces, primer paso, vamos al main, vamos a comentar nuestra suma y vamos a llamarle al combinado. Combinado, abrimos, cerramos paréntesis. Excelente. Perfecto, continuamos. Llamamos combinado entonces y aquí en combinados iniciamos nuestro programa. Entonces, combinado, vamos a retornar un entero, combinado, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos llave y por las dudas, return 0. Ya estamos. Comencemos a pensar qué es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio. Bien, en este caso, fíjense que lo primero me dice, construye que permite leer una cantidad de variables de números indicando finalmente lo siguiente. Entonces, lo que él me dice es que él no me está diciendo con anticipación cuántos números voy a ingresar, sino que yo tengo que establecer eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es un printf en donde le voy a pedir que me ingrese la cantidad de números. Vamos a poner así. Números, 2 puntos, y obviamente para ingresar scanf, punto y coma, un porcentaje de, porque va a ser un entero, ampersand, cantidad. Entonces, obviamente, tengo que definir una cantidad. Entonces, esa cantidad va a estar siendo controlada por el while, ¿no es cierto? Entonces, while va a haber una estructura repetitiva que se va a abrir y se va a cerrar, y dentro de este while, una vez que yo ingrese el número, él va a ir calculando y verificando todo esto que me pide el ejercicio. Entonces, lo primero es que tengo que ingresar la cantidad y voy a ingresar voy a controlar a través de un contador, lo voy a llamar, que va a valer 0 en principio. Entonces, le voy a decir, mientras que contador sea menor o igual a cantidad, que haga esto. Fíjense, a ver, si es contador, ¿sí? Si mientras que contador sea menor o igual que cantidad. Perfecto, contador va a valer 0. ¿Qué me da error acá? Me dice resolver identificador contador. Perdón. No puedo, acá me faltó una coma. Excelente, ahí está. Bien, entonces, una vez que ya definí, quiere decir que acá, ¿qué va a hacer? Lo primero me va a decir, ingrese la cantidad de números. Si ingreso 2, el dos números me va a dejar ingresar. Entonces, voy a copiar esto para no escribir de vuelta. Y voy a pegar aquí y le voy a decir, ingrese un número, y acá le voy a poner número, que es el que va a ser verificado, si el número va a ser par, impar o lo que sea, ¿sí? Perfecto, ingrese un número. Ahora, tengo que tener un contador para cada uno de estos elementos. Entonces, 1 para positivo, 1 para negativo, 1 para par, impar y múltiplo de 5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 variables tengo que definir. Entonces vamos con eso. Int, y vamos a ver cantidad de pares, cantidad de impares. Después tenemos cantidad de positivos, cantidad de negativos y cantidad múltiplo 5. Perfecto. Entonces todo esto por las dudas vamos a asignarle 0, ¿sí? 0 igual a 0 igual a 0 igual a 0. Perfecto. Último punto y coma. Ya estamos. Entonces acá sí comenzamos.
mantengan estas tabulaciones para entender específicamente qué está dentro de qué cosa. ¿Por qué? Porque acá se nos puede llegar a complicar con los if anidados, ¿sí? Entonces, para no tener tantos if anidados, que se nos corra todo el programa hacia la derecha y se complica mucho, vamos con el primero. If el número que se ingresó, si el número que se ingresó es menor que 0, entonces abro, cierro paréntesis e incremento la cantidad de positivos, de negativos, perdón, cantidad de negativos más. Perfecto. Entonces ahí ya incrementé. ¿Por qué? Porque el número es menor que 0. Else, ¿no es cierto? Y acá en este caso yo le puedo decir directamente cantidad de positivos más. ¿Esto por qué? Porque yo estoy considerando que el 0 lo voy a llamar también un positivo. De lo contrario tendría que poner, si es mayor que 0, entonces sumar los positivos. Acá al 0 lo está considerando positivo. Si quiero corregir eso, entonces podría decir if, else, if, ahí directamente, número es mayor que 0 y ya está. Ahí no estoy considerando los neutros. Bien, otro if totalmente aparte, porque no tiene nada que ver los pares e impares con este if. Totalmente aparte, comienzo otro if. Acá puedo comentar y decir cantidad de pares e impares. Perfecto, entonces comienzo. If. Y le digo, número mod 2. Mod 2. Y habíamos dicho que por conveniencia nomás le vamos a poner entre paréntesis. Él ya va a entender, pero le preguntamos si el número, el resto de la división entera con 2 es igual a 0, quiere decir que este es un elemento par. Entonces le voy a decir cantidad de pares más. Y acá directamente le puedo decir else cantidad de impares más. Y ya está. Y ahora lo último que me falta es el tema de los múltiplos de 5. Entonces le pregunto, if, lo mismo, abro paréntesis y le digo número mod 5 es igual a 0, solamente en ese caso voy a decir cantidad de múltiplos de 5 más, punto y coma. Y ya terminé prácticamente toda la parte del cálculo. Acá vamos a poner por las dudas, documentar, calcula múltiplos de 5. Perfecto. Ya está. Y ahora, ¿dónde termina mi while? Voy a mirar, hago clic y acá termina mi while. Entonces, antes de que termine, tengo que incrementar el contador. Mi contador valía 0, ¿no es cierto? Entonces, ahora, para que incremente, le tengo que decir contador más. Se incrementa el contador y una vez que recorre todo, que recorrió la cantidad correspondiente, comienzo a imprimir. Entonces, printf, voy a hacer por las dudas. Y recuerden acá, si quieren ser un poquito más detallados, ingrese el, y acá puedo poner porcentaje de, y acá le pongo contador, ¿no es cierto? Ingrese el primer número, entonces el contador tiene que valer 1 para iniciar, para asegurar, porque mi sumador está ya al final, el incremento está al final. Entonces, acá va a valer 1, contador es menor que cantidad, vamos a suponer que sí, entonces ingrese el primer número, sumó segundo número, el tercer número, entonces yo voy a saber exactamente en cuál estamos. Bien, acá vamos a imprimir los resultados. Entonces, cantidad, vamos a poner un /n, cantidad de pares o impares es 2 puntos, porcentaje de, y acá vamos cantidad de pares. Perfecto.
Y simplemente para acelerar voy a copiar esto y voy a ir pegando. Control C, tengo 5 resultados, pares, impares, y múltiplo de 5. Entonces cantidad de impares, cantidad de pares. Acá me confundí, había sido. Entonces cantidad de pares está bien. Este es cantidad de impares. Después que pusimos, ¿cómo se llamaba? Cantidad de positivos, cantidad de negativos. Cantidad de positivos, cantidad de negativos y cantidad de múltiplos de 5. Perfecto, entonces voy arreglando. Cantidad de positivos, cantidad de negativos y cantidad de múltiplo de 5. Excelente, con eso tendría que funcionar mi programa y vamos a probarlo. Vamos a ejecutar. Y acá me pregunta, ingrese la cantidad de números. Entonces, ¿cuántos números quiero? Y vamos a comenzar con un número pequeño, 3. Ingrese el primer número y vamos a hacer un múltiplo de 5 primero. Ingrese el segundo número y ahora vamos a poner un menos 2. Y el tercer número va a ser 10, otro múltiplo de 5. Entonces vamos a mirar. Cantidad de impares es 1, solamente el 5. Cantidad de pares 2, perfecto. Cantidad de positivos 2, el 10 y el 5, muy bien. Cantidad de negativos es 1, bien. Y cantidad de múltiplo de 5 es 2, perfecto. Y con eso solucionado el ejercicio, así de fácil. Excelente, entonces continuamos con el próximo ejercicio.